Muy buenos días, bienvenidos a esta reflexión en esta mañana. Para esta oportunidad vamos a tomar el capítulo 8, los versículos de la carta a los Romanos, los versículos 9 hasta el 11, que dice así: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es la continuación de lo que hemos venido estudiando. Ya hemos venido hablando del significado de espíritu carne. Aquí en este pasaje el contexto, lo que nos da a entender qué significa el espíritu y la carne. Ya hablamos que el espíritu significa la fe. Estar en el espíritu es estar en Cristo mediante la fe, y la carne pues estar en la incredulidad, en la no conversión, en la impiedad, o sea, en la vida del impío es estar en la carne. Ahora vuelve y dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Otra vez ya dándole el significado de qué significa eso. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto nos llevaría a un tema relacionado con el bautismo. ¿Cuándo viene el Espíritu de Dios en nosotros? Ya hemos hablado acerca del bautismo. En el bautismo viene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos hace propiedad de Cristo. Claro, tendríamos que entrar al tema de que la persona debe permanecer en la fe de su bautismo, sí. Porque no por el mero hecho de ser bautizado ya le garantiza, porque hay personas bautizadas que después se apartan y hasta reniegan de Cristo. El reto es mantenerse en la fe. El bautismo es permanecer en Cristo, desde luego, que eso se hace a través de las Escrituras, a través de la vida de la iglesia, y obvio, y con la dirección del Espíritu Santo mismo. Si no lo tiene, dice, si no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Por eso dice que está en la carne, que está muerto. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cómo está Cristo en nosotros? ¿O cómo debe estarlo? Mediante la fe. Él mora en nuestros corazones mediante la fe, mediante su Espíritu Santo en nosotros. La fe es la que nos une a Cristo con nosotros y nos une a Él, y Él a la vez nos une al Padre. ¿Qué pasa cuando Cristo está en nosotros? El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justificación. O sea, estamos vivos eternamente. Espiritualmente estamos vivos, estamos ya resucitados. Ese es un acto ya realizado en los lugares celestiales. Vivimos a causa de la justicia, y sabemos que a causa de la justicia no está hablando de la justicia que paga y que castiga, sino de la justificación. A causa de la justificación vivimos. Nuestro cuerpo pues está muerto, también lo tomamos aquí un poco literalmente. El cuerpo va a la tumba, se tiene que deshacer porque está contaminado de pecado, pero estamos asegurados en Cristo de que viviremos eternamente en un nuevo cuerpo, por supuesto, como nos lo ha prometido el mismo Señor Jesucristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí viene la condición. ¿Cuál es la condición para que nosotros tengamos resurrección? Que el Espíritu de Dios more en nosotros. El Espíritu de Dios, se supone, mora siempre en los cristianos. El cristiano lo es porque el Espíritu de Dios mora en él. Eso es lo que lleva a una persona a ser cristiana. Mora en él mediante la fe, mora en él mediante la lectura de las Escrituras, porque el Espíritu obra por medio de las Escrituras. Y ya sabemos que el Espíritu viene al ser humano mediante el bautismo. Si el Espíritu no está en el ser humano, entonces está condenado. Y el Espíritu es el que obra la fe en las personas. El Espíritu obra la fe en la medida en que la persona escudriñe las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo dijo: escudriñen las Sagradas Escrituras. Lo que no se puede hacer es pretender ser cristianos sin leer las Escrituras, porque el Espíritu Santo obra por medio de las Sagradas Escrituras, no fuera de ellas. No podemos decir: yo soy un cristiano, un fiel cristiano, pero ni leo la Biblia, porque usted no es un cristiano, será un religioso que tiene una concepción de fe a su manera, pero no la fe verdadera, la fe de las que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Es muy diferente. Y esta es una condición que el Espíritu dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu de Dios, mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando dice vivificará, está hablando de la resurrección de los muertos. Pues, hermanos, el privilegio para el cristiano es que el Espíritu Santo mora en él. Digamos que la desgracia para el impío es que no mora el Espíritu Santo en él. No permanece en la fe de su bautismo, aunque fue bautizado, apaga el Espíritu Santo porque no lee las Escrituras. Y el Espíritu Santo obra por medio de las Escrituras para fortalecer la fe, para conocer las cosas de la vida eterna. Entonces, las Escrituras son necesarias porque el Espíritu Santo usa de ellas. Él las inspiró y Él nos las inspiró para que las guardemos en la casa y las mantengamos llenas de polvo y no las leamos. Y si vayamos a decir que somos cristianos y a dar opiniones de nuestra mente de que somos cristianos y empezamos a hacer doctrinas porque somos cristianos sin haber leído las Escrituras. No, la fe tiene que surgir de una lectura juiciosa de las Escrituras. El conocimiento de Dios solo surge de una lectura juiciosa de las Escrituras. Ahí el Espíritu Santo nos fortalece, nos va dando la paz, también nos enseña el camino correcto de la salvación y dejamos de creer cosas que no son, porque a la gente la engañan porque no lee las Escrituras y le enseñan cosas que no son, como no las lee. Y las Escrituras, me voy a poner aquí un ejemplo. En una familia, si el padre desayuna, el desayuno que el padre consume no le sirve para quitar el hambre a los hijos. Porque lo que el padre come no quita el hambre a sus hijos, quita el hambre de él personalmente, pero sus hijos y su esposa tienen que comer también cada uno. Igual ocurre. Usted quiere ser cristiano, no se atenga a la comida que otro come. Y si usted no come espiritualmente va a morir. Porque usted no se alimenta. Usted cree que se alimenta otro, no usted. Entonces a veces vivimos pensando que porque otro lee las Escrituras y nos dice lo que quiere, entonces con ese alimento que Él nos da nosotros vivimos. No, nosotros tenemos que alimentarnos personalmente también de las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor Jesús compara la palabra de Él con el pan de vida. El pan de vida, eso es entendible. Se tiene que consumir el pan para vivir. Si usted no consume las Escrituras, ¿cómo va a vivir eternamente? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a conocer a Cristo? ¿Cómo va a permanecer en Cristo? Si no lo hace. ¿Sí? Si no lo hace, ¿cómo va a saber que la salvación es como es y no como se la han enseñado? Porque ese nos enseña la salvación de maneras diferentes y no como lo dicen las Escrituras. Por eso es que mucha gente no cree en Cristo, pero cree que su salvación viene por otros medios, por rezarle a los ídolos, por hacer buenas obras. Aún en la vida cristiana evangélica se cree que la salvación viene por el cumplimiento de la ley y no por la fe de Cristo y cosas así. ¿Por qué? Porque no se leen las Sagradas Escrituras. Y recordemos, la condición para resucitar es que tengamos el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo sabemos por las Escrituras que vienen en el bautismo y que nosotros, permitimos que el Espíritu actúe leyendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu usa las Escrituras. Pero el Espíritu Santo no nos va a revelar las Escrituras en sueños. Él espera que las leamos, que las escudriñemos y Él va haciendo la obra en nuestras vidas a través de las Sagradas Escrituras. Así es que se llama bíblicamente el término mantén vivo el Espíritu Santo que hay en ti. Mantén vivo no, sino mantén, como dice San Pablo, avivado, porque vivo el Espíritu Santo está. Avivado el Espíritu Santo que hay en ti. Aviva el Espíritu Santo que hay en ti. ¿Cómo? Leyendo las Escrituras. Porque no hay otra manera. A ese cuento de que ahora Dios me da revelaciones sin leer las Escrituras, eso es una herejía. El Espíritu Santo no obra así. Y la Biblia misma nos enseña que Él no obra así. Él obra dentro de la palabra, dentro del marco de la palabra, dentro del contexto de la palabra. Entonces, hermanos, a escudriñar las Escrituras para conocer el camino de la vida eterna. Porque como dijo el Señor Jesucristo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre, muchísimas gracias por esta mañana hermosa que tú nos das, la cual ponemos en tus manos para que tú guíes nuestras vidas, nos acompañes y nos protejas. Y que nosotros escudriñemos las Escrituras para que esté avivado el Espíritu Santo en nosotros, para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, la sabiduría y el cambio, esa transformación en los lugares celestiales, y también nos dé sabiduría para vivir aquí sabiamente, haciendo el bien y reflejando que somos tus hijos. Padre, muchas gracias por este hermoso día, por el descanso de la noche. Te pedimos perdón por aquello malo que hemos hecho y que tú nos guíes y nos guardes. En Cristo Jesús. Amén.